Para muchos países en vías de desarrollo, la década de los 80 representó el prolongado esfuerzo por restablecer la estabilidad de precios y consolidar la base de un crecimiento económico sostenido. No obstante, las reiteradas tentativas de estabilización basadas en los presupuestos públicos y la balanza de pagos propician que las economías se enfrenten a la hiperinflación, debilitadas por la fuga de capitales y por la desintegración de sus sistemas financieros. Sin embargo, para casos como México, se decidieron buscar alternativas a los programas convencionales de ajustes de la demanda agregada, con el fin de detener una inflación alta y persistente por medio de programas de estabilización no ortodoxos en el que se introdujeron una serie de medidas de políticas de ingreso como complemento a las políticas fiscal y monetaria. Entre 1550 y 1970, México registró un desempeño macroeconómico notable, pues el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio de casi 6.6% anual, mientras que la inflación se mantuvo por debajo de 4.5%, siendo esta época conocida como el desarrollo estabilizador, en la cual el resultado de la maduración de las instituciones que creó la Revolución Mexicana, combinada con la evolución de los mercados mundiales y además con el gasto prolongado del gobierno al sector manufacturero, es que la economía mexicana pudo presentar un crecimiento sostenido hasta después de los años 60. De esta manera, desde 1972, el país se encaminaba hacia una inflación más alta, pues el déficit del sector público representaba más del 9% del PIB del país, propiciando una crisis financiera grave y a la vez la primera devaluación del peso con respecto al dólar en 22 años. La crisis de 1982 fue la peor desde la Gran Depresión para México. Se caracterizó por desequilibrios fundamentales en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, combinados con la suspensión de los flujos de ahorro externo, al igual que el deterioro de los términos de intercambio y la devaluación, marcaron el inicio de un periodo de elevada inflación y estancamiento económico. En 1983, el presidente de la Madrid estableció el Programa Inmediato de Reordenación Económica, en el cual se buscaba corregir las finanzas públicas y sentar las bases para una recuperación más sana a mediano plazo, recortando sustancialmente el gasto de gobierno y aumentando los precios y tarifas del sector público, permitiendo así entre 1983 y 1985 que el balance primario se redujera de más del 10% a un poco menos del 7%. No obstante, el déficit total permanecía en un nivel alto debido a la persistencia de la inflación. Para 1985, los efectos de la apertura comercial para bienes intermedios y la corrección del tipo de cambio real en primera instancia alentaron las exportaciones manufactureras y se impulsó la industria maquiladora, mientras que por otro lado se consolidó la contracción de la demanda. A fines de 1987, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores provocó un ambiente de incertidumbre, trayendo consigo una inercia inflacionaria de 6% anual que por lo tanto propició la fuga de capitales que culminó rápidamente en la devaluación de noviembre de 1987, colocando al país en un camino hacia la hiperinflación, por lo que el gobierno mexicano tenía que decidir entre emprender otro intento de estabilización ortodoxa o combinar el ajuste fiscal con fuertes medidas para realizar el cambio estructural y combatir la inercia inflacionaria. Por lo que para diciembre de 1987, el presidente de la República y los representantes de los sectores obrero, campesino y empresarial suscribieron el Pacto de Solidaridad Económica, el cual estaba diseñado bajo los objetivos de 1. Sostener el compromiso de corregir de manera permanente las finanzas públicas. 2. Aplicar una política monetaria restrictiva. 3. Corregir la inercia salarial en materia de eliminar los contratos de corto plazo y la adopción de contratos de más largo plazo definidos en términos de una inflación anticipada. 4. Definir acuerdos sobre precios en sectores líderes. 3. La apertura comercial aplicando la ley de un solo precio para fijar un límite superior a los precios de los bienes comerciables. 6. Optar por el control de la inflación y la negociación de precios líderes en lugar de la congelación total de precios.
Y 7. Adoptar medidas basadas en controles de precios negociados mediante el consenso de todos los sectores participantes. Para poder llevar a cabo esta serie de medidas que anteriormente se mencionaron, el gobierno emprendió entonces la búsqueda de consensos y se comprometió a respetar un ajuste fiscal real, reflejándose en la reducción del gasto corriente, un sólido programa de privatización y en el cierre de campañas deficitarias manejadas por el Estado. Aunado, el sector privado debería sacrificar sus márgenes de ganancia a favor de los sectores obrero y campesino para mejorar sus salarios reales. A partir de la segunda fase del Pacto de Solidaridad Económica y conforme mejoraban las expectativas de éxito del programa, fue posible garantizar una mayor estabilidad de los precios públicos, de los salarios y del tipo de cambio durante periodos cada vez más largos. Al mismo tiempo, se avanzó en el cambio estructural de las finanzas públicas y del comercio exterior. Entre 1988 y 1991, el superávit primario del sector público alcanzó un nivel promedio de 7% del PIB, el más alto que se haya registrado en la historia económica de México. Este promedio se debió en gran medida al acuerdo de austeridad planteado por el gobierno mediante el recorte del gasto público. De igual forma, en la reforma fiscal de 1889 a 1991 se incrementaron los ingresos públicos al tiempo que se incrementaba la recaudación fiscal total mediante bases impositivas más amplias tanto para las empresas como para los individuos. Finalmente, se puede decir que desde 1983 México ha realizado un proceso profundo y global de estabilización y cambio estructural. Durante este periodo hubo etapas en las que fue posible progresar sin mayores obstáculos, pero también hubo momentos en que fue necesario reconocer limitaciones de los modelos ortodoxos y cambiar el rumbo mediante prácticas no ortodoxas, partiendo de diferentes circunstancias económicas que deben ser solventadas por el reordenamiento del proceso económico en un país, pues se vio que las mismas limitaciones de las teorías aplicadas a la economía con anterioridad debían ser reformadas para poder solventar la crisis que México presentaba.